Vamos a realizar en este vídeo la experiencia de la determinación de la conductividad térmica de un material. Ese material que vamos a utilizar va a ser este material transparente que es plexiglas o metacrilato de metilo. Bien, para ello tenemos sobre la mesa lo que es la muestra, que la tenemos ya instalada aquí, aunque vamos a medir el espesor de esta muestra en la que tenemos suelta. Tenemos para medir el espesor de la muestra un calibre. Tenemos dos vasos de precipitados, un soporte para hacer la experiencia de la muestra. Tenemos una capucha y un gruñón de hielo, al cual lo he puesto para que sea completamente plana la superficie y lo he puesto para que se funda ahí un poquito. Y finalmente tenemos en esta parte tenemos un generador de vapor, que es lo que nos va a garantizar que la temperatura en la parte posterior, en la parte baja de esta muestra, sea la de ebullición, y la temperatura en la superficie, como vamos a depositar aquí el hielo, va a ser la temperatura de fusión del hielo. Bien, pues el procedimiento experimental tiene dos partes. Una parte, medir cuál es la función que tiene el sistema a temperatura ambiente. Para eso necesitamos también un reloj. Sabiendo el calor latente de fusión del hielo, si nosotros somos capaces de ver la cantidad de agua que se funde, sabremos, por lo tanto, la cantidad de calor que ha necesitado para fundir el hielo. Y por unidad de tiempo es como lo vamos a ver reflejado, masa por unidad de tiempo. Tenemos finalmente, en esa parte de allá, tenemos una báscula con la que tendremos que utilizar para realizar las medidas de la masa de agua de fusión. Las dos primeras medidas que hacemos son, por un lado, vamos a pesar el vaso de precipitados donde vamos a recoger el agua de fusión vacío. Y por otro lado, lo que vamos a medir es justamente el espesor de la muestra. Bien, realizamos esas dos medidas y ya con esas dos medidas hechas, lo que podemos hacer es la primera parte de la experiencia. En esa parte de la experiencia, que durará unos 10 minutos, tendremos que activar el reloj. Lo que hacemos es ponemos el hielo a temperatura ambiente y empezamos a generar el tiempo de lectura. Vamos a esperar que a temperatura ambiente, lógicamente que es superior a la temperatura de fusión del hielo, pues se va a fundir y vamos a tener una parte de agua de fusión. Esta experiencia de temperatura ambiente, esta cantidad de agua por unidad de tiempo, la vamos a restar a la que aparecerá después, porque lo que nos interesa después exclusivamente es conocer cuánto vale el flujo de calor que atraviesa esta placa. Ese flujo de calor fundirá una parte del agua que hay en la superficie, pero habrá otra parte de agua que perimetralmente sea fundida por la temperatura ambiente. Esa es la que vamos a medir ahora, que restaremos después a la experiencia global con el calentamiento, utilizando el flujo que ahora tenemos desconectado de vapor para que circule a través de la zona baja y equilibre la temperatura posterior, la temperatura de abajo de la placa. Esperamos, por lo tanto, a que se realice la fusión. Hemos medido la masa del vaso con las gotas de agua que han caído debido a la fusión del hielo en la temperatura ambiente. El siguiente paso es tener ya preparada el vapor de agua, que ya genere vapor en forma, como vemos, en forma viva, y le vamos a conectar para que circule el vapor y salga por la salida de lo que es el soporte de la célula, con lo cual el vapor circula por abajo. Tenemos que esperar ahora un cierto tiempo a que se homogeneice la temperatura, es decir, ahora lo que vamos a hacer es dejar que funcione el vapor durante 3 o 4 minutos y a partir de ese momento lo que pondremos de nuevo el vaso de precipitado vacío para recibir el agua de fusión ya en las condiciones de trabajo donde la temperatura de abajo será la de ebullición, la temperatura en la cara superior de la muestra será la temperatura de fusión del hielo. Mientras estamos esperando, secamos bien el vaso de precipitado
para después poder hacer una buena medida solo del agua que vaya a fusionarse en ese momento. Y además lo que vamos a hacer va a ser hacer una medida inicial del diámetro del hielo. Al final de la experiencia haremos otra medida y tomaremos como diámetro el diámetro medio del hielo para determinar cuál es la superficie de contacto. Ya hemos activado la lectura del tiempo, vamos a estar 5 minutos y vamos a recoger ya el agua de hielo, que como veis es mucho más vivo ahora, el caudal mucho más rápido desde hielo debido al flujo de calor que atraviesa la placa. Justamente ese flujo de calor que atraviesa la placa es lo que nos interesa medir. Tendremos el flujo de calor, tendremos la diferencia de temperatura y ese flujo de calor, lógicamente, dentro de este agua de fusión hay una parte de agua de fusión pequeña que es debida al ambiente, que se lo restaremos de la anterior experiencia. Con ese flujo que atraviesa la placa, por eso vamos a necesitar también saber la superficie de contacto y medimos 2 veces el diámetro de la muestra para utilizar el diámetro medio. Con ese flujo, la diferencia de temperatura, que consideraremos ebullición y fusión del agua en condiciones normales, determinaremos cuánto vale la conductividad térmica. Obviamente, también hemos medido al principio de todo cuánto vale el espesor de la muestra. Por lo tanto, tendremos espesor de la muestra, temperaturas de las 2 capas, tendremos la superficie de contacto y el flujo de calor que lo atraviesa. Con la ley de Fourier hallamos, a partir de esos parámetros medidos, la conductividad térmica del metacrilato de metilo, del plexiglas. Finalizado el tiempo que hemos escogido, de 5 minutos en este caso de la experiencia, entonces ahora lo que hacemos es medir, determinar la masa del vaso con la masa que tenemos de fusión, le restaremos la masa del vaso y tendremos la masa de fusión en este caso. Además, tenemos que volver a medir, como hemos dicho, el diámetro de la muestra, que lógicamente, debido a la fusión, habrá variado, aunque no sea mucho, para determinar la superficie a partir de, como hemos dicho, el diámetro medio escogido. Los datos que hemos obtenido son los que tenemos en nuestro cuaderno de trabajo. A partir de ellos tenemos la masa del vaso, la diferencia con la masa de fusión en el ambiente será el agua de fusión, el tiempo que ha estado en la experiencia de fusión y el diámetro de la muestra justo antes de empezar la segunda etapa. En la segunda etapa, el diámetro no, el espesor de la muestra. En la segunda etapa tenemos el diámetro del hielo antes de empezar el calentamiento, la masa de fusión, es decir, la masa que hemos obtenido del vaso más el agua de fusión en la segunda parte, que hemos estado 5 minutos el tiempo, y después de nuevo el diámetro que hemos medido en la parte final. Bien, pues con esto ya hemos finalizado nuestra experiencia. Entonces ahora toca recoger, tenéis que apagar, desconectar lo que es el generador de vapor y después con un poquito de hidrogel limpiamos las partes con las que hemos estado operando. Recogemos, por lo tanto, tiramos el agua, dejamos, y el hielo lo dejamos en su zona para que no nos invada. Muy bien, pues esto es la experiencia de la conductividad térmica. Espero que haya sido de vuestro interés.